Muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Corina Flores Saludes. Pertenezco a la Subdirección de Igualdad de Género del Convive. Aquí, como bien saben, damos estas capacitaciones respecto a estos temas de género, violencia, prevención, entre otros, justamente por la situación que se está viviendo en nuestro país y también dentro de nuestras escuelas. Yo recuerdo que hace algún tiempo las problemáticas las veíamos como que fuera de casa, fuera de la escuela, porque estos eran nuestros lugares seguros, pero últimamente hemos estado viendo que las violencias están atravesando estos muros, estas paredes y están llegando a nuestras escuelas. Y también, más que nada, se trata de prevenir conductas, se trata de prevenir acciones que lleguen a violentar a nuestros alumnados incluso a nosotros, ¿no? Como personal docente, que en muchas ocasiones sentimos que estamos un poco abandonados en este aspecto. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de masculinidades. En muchas ocasiones, cuando nos referimos a lo que es género, nos enfocamos un poco más a la violencia en contra de las mujeres por las estadísticas que hemos estado viendo, de que históricamente las mujeres han sido mayormente violentadas y de otras maneras un poco más crueles. Pero el tema de hoy me parece también muy importante, me resulta un tema realmente vital porque a los hombres se les tiene en un estereotipo, en un rol de género dentro de la sociedad y que también el machismo debemos tomar en cuenta que ha violentado bastante a los hombres, que en muchas ocasiones no lo llegamos a percibir o no lo llegamos a notar, pero por la misma cultura en la que vivimos. Me voy a permitir compartir mi pantalla para hablar justamente de esto. ¿Me comentan si ya se ve? Ya, perfecto, muchas gracias. Pues listo. Aquí vamos a hablar de esto, masculinidades. Para poder hablar de esto hay que regresar a los conceptos básicos, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero nunca está de más mencionarlo. Recordemos que sexo y género son dos conceptos completamente distintos. Sexo son las características físicas, biológicas, cromosómicas y hormonales que diferencian a una persona entre ser hombre o ser mujer. El género es esta manera de comportarse o cómo la sociedad te dice que es la manera correcta de comportarte acorde a tu sexo biológico, es decir, masculino si eres hombre, femenino si eres mujer, ¿no? Pero también recordemos que el género puede ir cambiando dependiendo del lugar en el que vivimos, dependiendo el lugar en el que estamos, y claro está también la situación económica, es decir, nuestro nivel socioeconómico al cual pertenecemos, ¿ok? Primero les voy a poner esta imagen. ¿Cuál de estos hombres parece más masculino, no? Nos han vendido la idea, la imagen de que un hombre masculino tiene que ser alto, espalda ancha, eh, que sea ejercitado, ¿no? Porque eso es lo que incluso series televisivas, programas, telenovelas, películas, es la idea que nos han vendido. Que incluso, por ejemplo, si es un hombre como el que está en el número 3, que es alto, delgado, pues sí es un hombre, pero por lo regular en las películas o en las series vemos que es como que el inteligente, el intelectual, pero que no tiene esta fuerza física, ¿no? El número 5 o el número 4, por lo regular, no, por lo regular el número 4 tienden a ser como que el cuerpo de los villanos que vemos en esas películas y el número 5 el del superhéroe, ¿no? Pero los que quedan como que quedan alejados de los protagonistas, por así decirlo, son de los primeros tres, uno, dos y tres, son como que papeles extra dentro de alguna serie, de alguna película y demás. Desde ahí estamos viendo que la masculinidad está siendo observado, catalogada como que tiene que ser alguien fuerte. ¿Por qué? ¿Qué nos han dicho desde que somos pequeñas, desde que somos pequeños? Que un hombre tiene que ser varonil, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser trabajador, y esto no solamente es en las características de su personalidad, sino que se tiene que ver reflejado en el cuerpo humano. Lo mismo pasa, por ejemplo, en cuestión de las mujeres, ¿no? Que existe cierto estereotipo, pues así también pasa con los hombres. Los estereotipos y los roles de género no únicamente se le adjudican a la mujer, sino también a los hombres. Recordemos que son los estereotipos y los roles. Los roles de género son estos papeles que se supone que juegan las personas en sociedad. Por ejemplo, la mujer es el de cuidadora o el de mamá y el papá es el de proveedor, el de protector. El estereotipo son aquellas características que se le están adjudicando, así como a las mujeres les dicen, o nos dicen, mejor dicho, que somos lloronas, que somos sensibles y demás. A los hombres el estereotipo es que son muy, que tienen que ser machos, que no deben tener miedo, que tienen que ser valientes, ¿no? Ante cualquier situación. Pero recordemos que los hombres, tanto como las mujeres, somos seres humanos, tenemos miedo, tenemos debilidades, tenemos fortalezas, entre muchas otras cuestiones. Y entonces aquí,
¿Qué entendemos por masculinidades? Aquí, como tal lo dice, la masculinidad refiere a una manera de vivir la sexualidad, la afectividad, el trabajo, la vida diaria, de cumplir roles y jerarquías sociales en el cual los varones ejercen poder sobre otros hombres, los niños y las mujeres, porque jerárquicamente es así. En ocasiones decían que el género, y esto me parece muy importante mencionarlo, el género más que una división es una jerarquía donde uno va a estar por encima del otro. Sabemos muy bien que el género masculino está por encima de lo que es el género femenino. ¿Por qué? Porque tiene que ser un líder, porque tiene que ser un mandatario, porque debe tener poder, porque debe tener esta, esta autoridad sobre otras personas. ¿Aquí qué se refiere con la masculinidad y cómo vivir su sexualidad? Recordemos que la sexualidad no únicamente es cuando inician su vida sexual, sino que la sexualidad la tenemos desde que nacemos. ¿Cómo viven su sexualidad los hombres? Pues vamos a empezar. Desde que se hace un baby shower, ¿qué le regalan a la mamá? Bueno, al niño cuando saben que es un varón, ¿no? Cobijitas de color azul, ropa de color azul, balones de fútbol, cosas un poco más alusivas a lo que culturalmente hemos conocido, que es, que es de hombres, ¿ok? Y entonces, ¿qué va pasando después de eso? Ya cuando el niño empieza a caminar, pues ya empiezan luego a querer jugar fútbol, incluso a las peleas, ¿no? Cuando estas peleas que llegan a suceder dentro de las escuelas, mayormente esta violencia está generada entre hombres. La afectividad, cómo se está viviendo en relación a los hombres. A los hombres les dijeron que no deben mostrar tanto sus emociones, que no tienen que mostrarse tan cariñosos porque eso es poco varonil, ¿no? Entonces es muy raro ver, o quizá antes era más difícil ver que un hombre, a un papá, abrazara a sus hijos, que les dijera te amo, que los cuidara, que les cambiara el pañal. Actualmente esto ha ido cambiando, pero lo de la afectividad es una cuestión que realmente ha costado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y muchísima concientización para poder irlo modificando. El trabajo. Hay trabajos que incluso están bastante masculinizados, ¿no? Que si alguna mujer entra en estas ramas es un poco criticada o juzgada, pero que los hombres está bien que estén ahí. Por ejemplo, carreras como ingeniería, quizá como mecánica automotriz, quizá médicos, ¿no? Médicos, pero por ejemplo en especialidades como cardiólogos, como cirujanos, y las mujeres están dedicadas más a otras ramas, ¿cierto? Si nos estamos dando cuenta que incluso el trabajo está dividido por estas cuestiones de género. Si vemos, por ejemplo, en un taller mecánico que quien está trabajando es una mujer y al lado hay un taller mecánico donde hay un hombre, inmediatamente y de manera cultural vamos a creer que el hombre es el que tiene mayor capacidad, quizá aunque los dos tengan los mismos conocimientos y las mismas capacidades de realizar este tipo de trabajos. La vida diaria, el cumplir roles y jerarquías sociales, ¿no? Incluso, vamos a ver lo que pasó durante pandemia. Durante pandemia, recordemos que fue una cuestión bastante complicada, ¿no? Eh, las madres autónomas o madres de familia, que también quizá vivían con su pareja y demás, muchas veces se les llamó las nenis, ¿no? Porque empezaban a vender cuestiones de productos como de belleza, comida, ropa, etcétera, este tipo de conductas que van más relacionadas al estereotipo femenino. Pero los hombres, por ejemplo, ahí pasó una situación bastante compleja. Los hombres, al ser proveedores del hogar, muchos de ellos perdieron su trabajo. Afortunadamente, muchos de nosotros teníamos esta posibilidad de seguir percibiendo un salario a pesar de estar haciendo trabajo dentro de casa, ¿cierto? Pues muchos hombres no tuvieron esa posibilidad. Quizá trabajaban en fábricas que cerraron, quizá habían invertido todos sus ahorros en un negocio que obviamente no tuvo el éxito deseado. Y a partir de eso, como los hombres son catalogados como el proveedor del hogar, el protector, un cajero automático, ¿no? Es porque tristemente es así como todavía se llega a ver a muchos hombres, pues muchos de estos hombres cayeron en depresión. ¿Qué pasa cuando los hombres caen en depresión? Pues a ellos nunca les dijeron que tenían que mostrar sus emociones, que tenían que hablar, que tenían que trabajar con este tipo de cuestiones. Y al no poder mostrar estas emociones, muchos hombres se suicidaron. El índice de suicidios es muchísimo más alto en hombres que en mujeres. Esto debemos empezar a concientizarlo y reflexionarlo porque es algo cultural que ya tenemos. Y también aquí lo que nos mencionan, el poder que ejercen los varones sobre otros hombres, los niños y las mujeres. Más adelante vamos a ver que esto realmente es una triada bastante compleja respecto a estos temas. Los factores de diferenciación masculina.
Pues es en la cultura, la orientación sexual, porque incluso una mujer puede hablar un poco más abiertamente de sus preferencias sexuales que un hombre. Apenas estaba platicando con unos amigos acerca del fútbol. Alrededor del mundo conocemos que hay bastantes ligas de fútbol, ¿no? En muchos otros países sí se habla, por ejemplo, de la orientación sexual de muchos jugadores. Muchos hablan de su orientación sexual sin ningún problema. Algunos se han ya declarado homosexuales, otros bisexuales y demás. Pero es algo que en nuestro país, en México, todavía no se habla. Vamos a empezar por esto. El fútbol es considerado un deporte masculino, ¿no? Porque a pesar de que existe una liga femenil que, por cierto, han ganado más medallas, no se considera tan importante ni tan beneficioso monetariamente como el fútbol masculino. En México está esta cultura de las barras, ¿no? De las hinchadas y demás, que en su mayoría están compuestas por hombres, que siempre hay riñas, discusiones afuera de los partidos, etcétera. Entonces es un deporte completamente varonil aquí en nuestro país. Si se ponen a pensar, no ha habido ningún jugador en la Liga Mexicana que habla abiertamente de su orientación sexual o que digan, oigan, es que yo soy homosexual, es que yo soy bisexual. ¿Qué pasó, por ejemplo, hace algunos años, y recuerdan a ese jugador, Carlos Salcido, que le encontraron estas cuestiones de que tuvo una cita con una trabajadora sexual, pero que era trans, era una mujer trans, ¿no? Fue criticado, fue juzgado, fue atacado, tuvo penalizaciones y fue bastante juzgado por la afición y por la comunidad en general, ¿no? Y más que nada, no tanto por ser una figura pública, sino por esta acción que tuvo. ¿No? Fue bastante castigado. Entonces nos ponemos a ver que un hombre debe tener esta jerarquía y este poder sobre otras personas y que no se habla acerca de su identidad, de su orientación o de sus preferencias. Y eso, o sea, lo bajé a un ejemplo bastante burdo, pero realmente es para que veamos que estas situaciones de las masculinidades y cómo las vive cada persona son bastante complejas en nuestro país. ¿Cuál es el rol tradicional del varón? Si ustedes alguna vez le preguntaron a sus abuelos, a sus papás, cómo les dijeron que tenían que ser, pues les van a decir que tenían que ser esto que viene aquí en la diapositiva, ¿no? Que tenían que ser valientes, independientes, que tenían que ser fuertes, que deberían ser bastante viriles, que deberían ser triunfadores, aparte bastante competitivos, ¿cierto? Que, por ejemplo, si tu amigo de la infancia ya de grandes, ya se casó y tiene un auto del año, pues yo también debo tener un coche del año. Es que, ¿cómo es posible que él pueda más que yo, no? Incluso aquí también tiene que ver mucho las clases sociales. Aquí, tristemente, en nuestro país se llega a dar mucho esto de que, ay, ¿cómo es posible que el señor que vende la barbacoa los fines de semana tenga tremenda camionetota y yo todavía tengo un carro que salió hace 10 años en agencia, ¿no? Porque creemos que a veces los estudios y demás tienen que ver. Claro que sí son una gran ayuda, claro que un papel en nuestras manos nos va a ayudar, pero recordemos que oficios o cualquier otro trabajo no le quita mérito a lo que realmente estamos haciendo, pero es esta cultura de la competencia que tenemos, que aparte deben ser seguros, no deben mostrarse inseguros ante nada. Que es muy común que llegamos a ver, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han ido, por ejemplo, a urgencias, cuando llegan a ir por una cita de urgencia porque se sintieron mal y demás, por lo regular ahí no son los hombres quienes van y piden informes a ventanillas, son las mujeres, ¿no? Porque los hombres no se muestran muy seguros de hacer este tipo de cuestiones, pero, por ejemplo, vas a algún lugar, regreso al ejemplo de los talleres mecánicos, aunque el mecánico sabe más que tú, seas hombre o sea mujer, tú como el cliente vas a decir, no, pero es que yo siento que es esto. Aunque el mecánico te diga, no, jefe, es que no es eso, le pasa esto a su carro, realmente tú decir, no, es que yo sé de carros y yo sé que es esto. Tenemos que mostrar esta competencia y esta seguridad ante otras personas, aunque realmente no sepamos de esos temas. Porque en ocasiones yo creo que también se les llegó a mencionar que tenían que mostrarse seguros ante todo, que la seguridad es lo que importa en cualquier cuestión, ¿no? Que también tenían que tener este ejercicio de la violencia, el típico, si te pega, pégale tú también. Si te pega 2 veces, pégale 3, pégale más fuerte, ¿no? Y estas amenazas, estas constantes, porque si eran amenazas dentro de la familia, de que si llegas golpeado de la escuela o si veo que te volvieron a pegar en la escuela, yo también te voy a pegar a ti, ¿no? Era este tipo de conductas que aparte estaban replicando la violencia que se lleva también dentro del hogar, dentro de la escuela y amenazando con que si no eran más violentos que los otros, entonces también les iba a ir mal. Y aparte la autorrepresión de la afectividad, que los hombres no lloran, que los hombres no tienen que ser cariñosos, que los hombres no tienen que ser detallistas, porque eso
es muy femenino. Y recordemos que en México lo femenino se cataloga como algo débil, como algo malo. Para vivir y ser aceptado desde que se es niño, un niño necesita demostrar algún nivel de agresividad, lo que les mencionaba dentro de las escuelas, y seguramente a ustedes les ha tocado vivir mucho este tipo de conductas. Y aparte con esto, seguirlo demostrando toda la vida, ¿no? Quien no tiene el éxito en la demostración de su masculinidad corre el peligro de que se le considere poco hombre, o sea, femenino, lo cual, como les digo, es muy castigado en nuestra sociedad. Enseguida les voy a poner un video que tiene que ver con la masculinidad hegemónica para que vayamos entendiendo un poquito mejor este tipo de cuestiones. Por favor, pónganle atención. Masculinidad hegemónica. Hasta ahora, el trabajo de género ha sido principalmente un trabajo hecho por mujeres, analizando la situación y condición femeninas. En las últimas décadas, ha habido aportes muy importantes en la búsqueda de mecanismos que rompan con la antiquísima relación de subordinación ante el género masculino, analizando la situación y condición femeninas. Estos aportes han apuntado fuertes críticas hacia el género masculino, y es muy reciente la creación del campo de estudios sobre la masculinidad, en donde también al hombre se le mira con una perspectiva de género. La masculinidad hegemónica es también una construcción patriarcal y podemos definirla como el conjunto de estereotipos y roles que se asignan a los seres humanos nacidos macho y que determinan su identidad como hombre. La masculinidad hegemónica afecta también al desarrollo social y pleno de los hombres. Rasgos predominantes de la masculinidad hegemónica. Fuerza. Según Luco, dentro de los rasgos que caracterizan a la masculinidad hegemónica está el mandato a ser fuerte y no débil como las mujeres. Es uno de sus núcleos centrales. Ser fuerte es la viga maestra en la cual descansa la estructura de la identidad del género masculino. Los hombres son socializados en la lógica de la guerra. En esa lógica, quien expresa sus emociones, a excepción de la rabia, refleja debilidad, pues muestra una sensibilidad que lo pone en peligro ante posibles enemigos. La limitación en la expresión afectiva y el exagerado predominio de la racionalidad parecen ser secuelas del mandato a ser fuerte, de la lógica del vivir defendiéndose. Esto lleva a los hombres a buscar a toda costa autonomía, independencia, control de emociones y falta de compromiso emocional. Quien controla el dinero, ostenta el poder, posee la fuerza y asegura el dominio sobre quien no lo controla. Ello explica el papel central que representan el trabajo remunerado y el rol de proveedor en la identidad masculina, destacándose como uno de los mandatos más determinantes en la vida de los hombres, quien se muestra tierno, sensible, dependiente, comprometido emocionalmente, no agresivo ni competitivo. En la lógica de la guerra, es visto como débil y como consecuencia poco varonil. La sexualidad masculina. El terreno de la sexualidad se transforma para los hombres en uno de los imaginarios campos de batalla donde probar su competencia y descartar la supuesta debilidad. Bajo este patrón, el sexo se convierte en un espacio de conquista. Siguiendo el guión de la sexualidad hegemónica, los hombres deben mostrarse siempre interesados, siempre dispuestos, siempre activos para iniciar un encuentro sexual, aunque muchas veces los deseos y las necesidades digan lo contrario. La masculinidad hegemónica privilegia el uso de la fuerza, la violencia y el poder como atributos esenciales de todo lo masculino. De ahí que De Keyser hable del varón como factor de riesgo, un riesgo para sí mismo, un riesgo para las mujeres, niñas y niños, y un riesgo para otros hombres que no se ajustan al modelo de masculinidad. La masculinidad hegemónica es frágil, pues está construida alrededor de mitos. El mito del guerrero, el mito del amante capaz de satisfacer a cualquiera, el mito del hombre racional y el mito de la fuerza suprema. No hay nada que una la masculinidad hegemónica con la realidad material de los hombres. Es virtualmente imposible que un solo hombre reúna todas esas características y, sin embargo, miles, millones han muerto y han matado por creer que así debe ser. Ya, listo.
Pues bueno, realmente este video es muy interesante porque menciona alguna parte muy importante. Eh, a los hombres siempre se les ha atribuido que son seres muy sexuales, ¿no? Que en cualquier momento van a querer tener relaciones sexuales, que siempre deben estar dispuestos, como lo mencionaban en el video. Por ejemplo, a las mujeres siempre dicen, es que siempre sale con pretextos de que le duele la cabeza, que no quiere, y se nos ha inculcado también el que ya podemos hablar y decir, no, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy no deseo, por múltiples razones, ¿no? Pero a los hombres hasta la fecha todavía no se les da esta oportunidad de poder hablar expresamente de esto, de poder decir, hoy no quiero, sin siquiera tener que dar explicaciones de si se sienten mal, están preocupados, están cansados, por X o Y razón. Siempre se ha creído que siempre van a querer y que es su obligación, ¿no? Pero también se tiene que hablar acerca de esto, incluso en las escuelas, incluso con los adolescentes, de que los hombres, como cualquier ser humano, va a haber momentos en los que claro que van a pensar en sexo, pero no significa que todo el tiempo sus pensamientos van a estar alrededor de. Culturalmente y socialmente se les ha asociado este tipo de cuestiones, pero no porque creamos que como es en la televisión o en las series y demás, tiene que ser. Sabemos muy bien que los hombres también tienen este cansancio físico, este cansancio emocional, que no porque no se les permita hablar de esto significa que no estén pasando por este tipo de situaciones. Y veamos, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Pues lo hegemónico es el dominio, que tienen que ser importantes, independientes, autónomos, activos, productivos, proveedores y controlar sus emociones como si fueran robots, ¿no? A veces incluso hasta hay memes, ¿no? Vemos mucho en redes sociales que dicen, ay, los hombres que esas cosas ni sentimientos tienen, ¿no? Desde ahí lo vuelven como un objeto al decirles que son cosas, al creer que no tienen sentimientos, cuando claro que tienen, solamente que desde pequeños les dijeron que tenían que reprimir estas emociones. Y pues obviamente van creciendo con esto, porque no solamente se lo dijeron papá, mamá y abuelos, sino que se lo dijeron amigos en la escuela, que quizá cuando el hombre, cuando era niño, quería llorar, y que le decían, ah, ya no seas chilletas, no seas joto, no seas niña, ¿no? Pues obviamente reprimía estas emociones. ¿Con qué se están supliendo este tipo de cuestiones? Vemos, por ejemplo, en cuestiones de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. Las estadísticas nos indican que son mayormente los hombres quienes caen en cuestiones de alcoholismo y drogadicción y que incluso cuando están bajo los efectos de alcohol o de alguna droga pueden mostrarse sensibles, ¿no? Pero después es como una justificación de, ay, pues es que lloré porque estaba borracho. Es que lloré porque ya se me habían pasado las copas, como tratando de justificar estas emociones. Pero si nos vamos dando cuenta, la sociedad es la misma culpable de que los hombres tengan estas emociones reprimidas, ya que no se les permite hablar de eso. El machismo, por ejemplo, que significa el dominio y control, que en ocasiones también puede llegar a ser una muestra de inseguridad o de temor que alguien los lastime, pero ¿cómo vemos el machismo en nuestro país? Cuando ponemos la palabra machismo en algún buscador de internet, inmediatamente nos va a aparecer violencia en contra de la mujer, que claro que va muy relacionado, pero hoy estamos hablando de lo que es la masculinidad. ¿Cómo afecta el machismo a otros hombres? ¿Ustedes creen que el machismo esté matando a otros hombres? Y sí, la respuesta es que sí. Apenas, bueno, con motivo de que apenas fue el 8 de marzo y demás, pues obviamente todavía salen muchos hombres a mencionar que sí, pero es que a los hombres nos matan más. Es muy cierto, el machismo también está matando a muchísimos hombres. ¿De qué manera los está matando? En riñas, que por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, saliendo de un estadio de fútbol, por ejemplo, el típico, el clásico, ¿no? El América Chivas. Sabemos que afuera del estadio siempre va a haber pleitos, ¿no? Ya sabemos que en la porra de las Chivas, la porra del América va a haber pleito y va a haber riñas, donde probablemente va a haber algún herido, donde sabemos que lamentablemente también ha habido personas fallecidas. Lo hemos visto incluso hace algunos años, me parece que fue en el estadio de Querétaro, si no me equivoco, donde hubo esta riña masiva, ¿no? Entre los mismos asistentes, donde lo iniciaron los hombres. También de qué otra manera mueren, perdón. Por ejemplo, cuando están tratando de reprimir emociones, ocultar que están mal, entre otras cosas, la salida fácil es beber, ¿no? Ir a consumir alcohol. Se pasan de copas y lo malo de beber alcohol
es que te desinhibe el sistema nervioso. Entonces uno llega a creer que manejas como Dominic Toretto de Rápidos y Furiosos, que eres fuerte como Silvestre Stallone y demás, entonces comienzas a pelear o comienzas a manejar de una manera bastante imprudente, ya sea que tú provoques un accidente donde otras personas mueran o que tú mismo tengas ese accidente y fallezcas en este intento, ¿no? ¿De qué otra manera están muriendo los hombres? Al decir, bueno, es que ese tipo se le quedó viendo a mi novia, a mi esposa, me voy a pelear con él, tengo que mostrar que este es mi territorio, ¿no? Porque es como esta manera de marcar ese territorio, que ya le dio un rayón a mi carro, inmediatamente bajo a pelearme, ¿y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, aquí en Toluca, hay una vialidad bastante concurrida, se llama Alfredo del Mazo, que te puede llevar a Toyocan, para ir a Ciudad de México, que te puede llevar a otras carreteras. Está muy concurrida esa vialidad. Hace unos fue más o menos hace 8 meses, hubo un choque, ¿no? Hubo un choque fueron dos camionetas. Ya saben, el típico, oye, ¿qué te pasa? Yo tenía el verde, tú te pasaste, no sé qué. Se bajó uno de los conductores, empezó a gritarle a otro que estaba en la camioneta que le chocó. Entonces se baja el copiloto de la camioneta que lo chocó y le da un disparo al conductor, matándolo, ¿no? Este tipo de riñas son las que están siendo provocadas por esta falta quizá de comunicación asertiva. Yo sé que en ese tipo de momentos es muy difícil pensar de manera fría, ¿no? Y bajamos a pelearnos, a gritar, a decir, lo cual está haciendo que estas riñas pues se vuelvan más complicadas. Pero también sabemos que en México, en nuestro país, ya no sabemos si la persona con la que nos estamos peleando lleva un cuchillo, lleva una navaja, lleva una pistola, y que tristemente así han muerto bastantes personas. ¿De qué otra manera el machismo hace que mueran los hombres? Por ejemplo, lo que les comentaba durante la pandemia, ¿no? Que muchos hombres se suicidaron a raíz de que ya no fueron proveedores del hogar, de que no tenían cómo mantener a su familia, cómo cuidar a su familia. Entonces, al no hablar de estas emociones, pues obviamente ellos entraban en unas crisis bastante complicadas, ¿no? Y entonces cometían el suicidio. Así es como el machismo no solamente está dañando a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Y los micromachismos. Eh, en lo personal, no me gusta llamarles micromachismos porque siento que al decir micro es como minimizar este tipo de violencias. Aquí lo manejan como la falsa caballerosidad. Ok, yo entiendo, muchas mujeres nos gusta que nos abran la puerta del carro, que nos ayuden o que cooperen con nosotras con ciertas labores del hogar. Pero aquí a lo que voy, no sé si algunos de ustedes utilizan el transporte público, pero un ejemplo de estas violencias normalizadas que realmente son estos micromachismos, por ejemplo, van en el transporte público, está el asiento del camión o del metro. Las mujeres siempre vamos sentadas con las piernas cerraditas, ¿no? Porque siempre nos dijeron desde pequeñas incluso, las niñas bonitas no abren las piernas para sentarse y demás, ¿no? Pero los hombres, ¿cómo van sentados en el transporte público? Abren las piernas completamente, sin importarles qué persona va al lado, sin importarles el espacio que ocupen, ¿no? Otra manera de marcar territorio. Este tipo de violencias, insisto, los micromachismos son violencias que tenemos normalizadas o naturalizadas porque creemos que así es y que siempre va a ser así, pero que tenemos que ir modificando. Ahora vamos un poco con esto. 5 comportamientos o características que en nuestra sociedad tradicionalmente han sido atribuidas a los hombres. Por ejemplo, podemos llegar a decir que son agresivos, mejor no, modificar ese concepto, que son violentos, porque agresivos puede llegar a ser cualquier persona simplemente por instinto o por supervivencia, pero la violencia es algo que tenemos, que hacemos con intención o con dolo. Así que son violentos, que son fuertes, que no lloran, que no son sensibles y que son trabajadores, ¿no? Podemos tener esas 5 características porque es lo que quizá nos dijeron, porque quizá es lo que hemos visto en programas televisivos o en series, en redes sociales, que no forzosamente tiene que ser la realidad. Como les dije, el género es modificable dependiendo del lugar, tu estatus socioeconómico y el tiempo en el que estás viviendo. Después vamos a cambiar estas 5 cuestiones. ¿Cómo dice la sociedad a los hombres que tienen que ser? Que deben hacer cosas, que siempre deben tener dinero y deben tener cosas, ¿no? Incluso cuando éramos pequeños, que era lo que nos decían, es que a los 25 ya debes tener un carro, ya debes tener una casa, ya debes tener familia, debes tener
una cuenta bancaria con bastante dinero, cuando quizá nosotros a los 25 ni siquiera podíamos tener eso. Aparte, recordemos que la situación de antes no es igual a la de ahora, ya todo está bastante caro, ¿no? Que debe mostrar logros, es decir, éxito, dinero y posesiones. Eso, desde un punto de vista masculino, eso es el tener logros. Caso contrario, aquí sí quiero hacer mención de esto, por ejemplo, los logros para una mujer le dicen es que seas mamá, que te sientas en paz contigo misma, tranquila, se va más a lo emocional, cuando en los hombres este tipo de logros tiene que ver más por la posesión de objetos y por lo material. Que deben actuar, es decir, que tienen que ser valientes, violentos y fuertes, que no permitas que alguien te diga o te haga sentir menos, que te humille porque no tienes lo mismo que él, que te humille por el equipo de fútbol al que vas, que te humille por el carro que tienes, por ese tipo de cuestiones. Que deben controlar a la mujer, niños y a otros hombres. ¿A qué se refieren con ese control? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuando un amigo es recién casado o recién juntado, ¿no? Y de repente, supongamos que se juntaban cada 15 días para salir a beber o ir a ver los partidos de fútbol, lo que sea, ¿no? Y de repente este recién casado les dice, es que yo no puedo ir hoy, los veo dentro de 15 días, ¿no? Los primeros comentarios que escuchamos son, ay, ya te pegan, eres un mandilón, no, pues no te dejes, ¿no? Este tipo de cuestiones como de que, ¿cómo puedes permitir que te mande alguien, no? Cuando quizá ni siquiera sabemos si es porque se siente mal o porque quiere pasar tiempo con su familia, lo cual no tendría nada de malo, ¿no? Pero se tiene esta cultura de que los hombres deben controlar a las demás personas. Y no solamente lo dicen unos hombres a otros hombres, sino también es muy claro y es muy necesario decir que también hay mujeres que hacemos ese tipo de comentarios, ¿no? Con nuestros amigos, por ejemplo, de que, ay, vamos por unas chelas, o te pegan, ¿no? Hacemos este tipo de comentarios que quizá lo decimos de broma, pero recordemos que México es un país que es mucho de refranes o dichos, y pues entre broma y broma, ya saben, ¿no? La verdad se asoma. Que debe ser proveedor, productor, protector y competidor. Esto ya lo habíamos mencionado antes y sabemos que es algo que socialmente tenemos muy asociado a los hombres. Que no pueden ser sentimentales. Pero aquí, ojo, es con cierto tipo de sentimientos. Es decir, no pueden mostrar tristeza, no pueden mostrar miedo, no pueden mostrar debilidad, no pueden mostrar dolor e inseguridad. Pero ¿qué emociones o qué sentimientos sí tienen permitido mostrar los hombres? Tienen permitido mostrar enojo, furia, tienen permitido mostrar ira, ¿no? Y frustración. Estas emociones que tienen que ver un poco más o que relacionamos mayormente con la energía y con la fuerza, son emociones o sentimientos que sí pueden mostrar los hombres de manera libre y sin ningún problema. Incluso les voy a poner un ejemplo. Si un hombre en un trabajo es muy eh, podemos llegar a decir que hasta llegan a caer en cuestiones de hostigamiento laboral, ¿no? Que te exigen más, que te piden más, te van a decir, este es un hombre que tiene visión, que puede llegar a hacer grandes cosas. Si una mujer en el mismo puesto laboral tiene las mismas conductas, le van a decir que es una explotadora, ¿no? Desde aquí se ve esta diferencia de género. ¿Pero por qué? Porque son emociones, insisto, son características que son más asociadas a lo varonil más que a lo femenino. Y luego la triada que les mencionaba hace rato, de masculinidades y violencia. Esta violencia, este poder, este control, esta autoridad, la deben tener sobre tres cuestiones. Sobre las mujeres, ¿por qué? Porque históricamente se ha mostrado o se ha hecho o se ha tratado de demostrar que las mujeres son este grupo vulnerable, este sexo débil. Entonces, como el género, ya les mencioné, que es algo jerárquico, pues es más fuerte, tiene que estar sobre las mujeres, sobre lo que es femenino, sobre lo vulnerable. Deben tener poder sobre otros hombres, ¿no? Ya sea en lo laboral, en lo social, en lo comunitario, en lo familiar. Incluso, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un papá tiene que salir a trabajar a otros estados y demás? Puede que la hija, que tenga una hija mayor y un hijo menor, pero a quien le va a decir, eres el hombre de la casa, ahora tú tienes la autoridad o tú me vas a decir esto, ¿no? Aunque el niño tenga 5 años, se refieren a él, antes de dejar la autoridad a la mujer, a la hija mayor, podría llegar a tener 15, 20 años quizá, ¿no? Y también sobre quién deben tener este poder sobre ellos mismos, el poder controlarse. Incluso en situaciones de violencia, por ejemplo, es muy fácil decir incluso cuando se llegan a hacer este tipo de denuncias de violencia doméstica, cuando las mujeres en muchas ocasiones por esta codependencia que se llega a vivir, retiran la denuncia y dicen, es que él no es así, simplemente se salió de control o no pudo controlarse, pero él no suele ser así. Pero recordemos este control.
Este control sí lo tienen, porque no pierden ese control con otro hombre que tenga un nivel jerárquico más alto o que sea más fuerte físicamente o que tenga más dinero. No pierden el control con alguien que significa una autoridad para ellos. Pierden el control con alguien que ellos ven más débil que ellos. Así que el control sobre ellos mismos y sobre personas más débiles que ellos, claro que lo tienen. ¿No? Así que recordemos esto, que esta violencia, esa autoridad la tiene sobre mujeres, sobre otros hombres y sobre ellos mismos. Enseguida vamos a ver otro video acerca de los roles de género y cómo ha evolucionado. Más que nada es un comercial bueno, terminando de ver este video, les voy a platicar acerca de también cómo funciona la mercadotecnia con él. नाना ये देखो शील्ड लेग हेलमेट होमवर्क हो गया? मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया। पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट। हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स। या गिव मी 5 मिनट्स, आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। नाना ये देखो शील्ड लेग हेलमेट होमवर्क हो गया? मम्मी ये देखो फिर दाग लगा दिया। पापा ये लीजिए आपके घर जाने की टिकट। हेलो या आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द ईमेल इन 5 मिनट्स। या गिव मी 5 मिनट्स, आई एम वर्किंग ऑन द प्रेजेंट। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है, पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा। घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Por ejemplo, aquí lo que nos menciona el comercial es que el papá, pues obviamente está viendo cómo su hija está atendiendo, cocinando, lavando la ropa, atendiendo al marido, a los hijos y demás, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros como padres estamos haciendo las cosas mal. No se trata de ver quién es culpable y quién no. Se trata de ver cómo históricamente, culturalmente y socialmente nos han enseñado que así tiene que ser. No es que hayamos querido dividir los roles o los estereotipos de esta manera, ¿no? Sino que ya crecimos con eso porque pensamos que como así veíamos las cosas es como tenían que ser. La masculinidad, ¿cómo se puede vivir ahora? Pues completamente distinta, ¿no? El que un hombre lave su ropa, se prepare su comida, lave sus trastes, no lo hace menos hombre, ¿no? Lamentablemente vivimos con comentarios como, es que eres un mandilón, es
es que seguramente te mandan, es que te pegan, no te dejes, ¿quién es el hombre de la casa, no? Y debemos dejar de ver este tipo de situaciones como quién es el hombre de la casa, ¿no? O que veas quién es la mujer, que sepa que ella debe saber cocinar, saber lavar. No se trata de eso, se trata de ser adultos funcionales. Se trata de que un hombre sepa que si está solo, él se va a poder lavar, él se va a poder cocinar y que no tiene que depender de ninguna otra persona. Y que sabemos que si la carga laboral de ambos, tanto de la mujer como del hombre, es bastante pesada, pues saber que no es que yo como hombre hago cosas de mujeres, como lavar, planchar y cocinar, no, sino que hago cosas como cualquier adulto que sabe ser independiente, ¿no? Dejar de ver este tipo de cuestiones como cosas de hombres, cosas de mujeres, y empezar nosotros a tomar este tipo de acciones. Recordemos, no es ayuda, es colaboración y es responsabilidad. También es una obligación realizar estas cuestiones de limpieza que tienen que ver con nuestra propia persona. A ver, ay, no me deja mover de diapositiva, ya. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba, hace rato vimos características de hombres, de masculinidades en el pasado que nos dijeron que tenían que ser. Ahora nos dice 5 tipos de comportamientos o características que presentan los hombres jóvenes en la actualidad. A lo mejor podrán decir que es un ejemplo muy burdo, pero créanme que para esto se tuvo que luchar bastante. Que los hombres actualmente pueden utilizar ropa de colores en tono pastel, llámese moradito, azul, rosa. Estos colores, si recordamos hace unos 30 años, menos incluso, que un hombre pudiera usarlos, estaba castigadísimo. Incluso eran hombres que eran violentados, ¿no? Cuando a lo mejor decían, bueno, pues es que a mí me gusta el rosa, me gusta este tono de morado en tono pastel, ¿no? Y que no pudieran utilizarlo simplemente porque eso era considerado poco varonil. No, ahora vemos por la calle hombres con este tono de playeras, de shorts, bermuda y demás, y no hay ningún problema. Insisto, a lo mejor muchos podrán decir, ay, pues eso qué, ¿no? Pero realmente si nos ponemos a pensar, es un paso realmente agigantado que ya más hombres puedan expresarse incluso con la ropa, ¿no? Ese sería el punto número 1. Otro, por ejemplo, que ya pueden mostrar sus emociones. Quizá no tan abiertamente, pero por ejemplo, antes incluso se consideraba que la histeria era una enfermedad únicamente de las mujeres y de hecho había un doctor que dijo que la histeria se curaba teniendo sexo. Pero bueno, las mujeres eran las que tenían permitido ir a terapia, tomar terapia para solucionar problemas existenciales, emociones, sentimientos y demás. Ahora cada vez más hombres también están acudiendo a terapia porque saben que también necesitan ayuda, porque saben que también necesitan trabajar consigo mismos, aunque también recordemos, en muchas ocasiones como un modo de burla o en comentarios pasivo-agresivos, decimos estas cosas como de ir a terapia, ¿no? Recordemos que ir a terapia también es un privilegio de clase. Un hombre que quizá desea sanar sus emociones, trabajar consigo mismo y demás, de clase media alta, claro que va a poder pagar unas sesiones de terapia, un tratamiento y demás. Pero un hombre que desea hacer lo mismo y que lamentablemente su salario apenas si le alcanza para comer, obviamente no va a poder hacerlo. A esto me refería que el género también tiene que ver con el nivel socioeconómico. No se tienen las mismas oportunidades si eres un servidor público a las oportunidades que tiene una persona que quizás se dedica al campo, pero que percibe muy pocas ganancias, ¿no? Que quizá trabaja para otros, ¿no? Es bastante complicado vivir el género de esta manera. También va cambiando de una manera distinta. A veces decimos también, bueno, es que la mujer se tiene que liberar, debe ser fuerte, liberarse del hombre. Vemos a estas mujeres, por ejemplo, que son esposas de obreros, ¿no? Y que quizá ellas no trabajan porque tienen 5 o 6 hijos, que esto tampoco se tiene que juzgar porque quizá muchos no tienen la información de métodos anticonceptivos, pero que dependen económicamente del hombre y el hombre que quizá las violenta, ¿no? Entonces aquí también tenemos que checar este tipo de cuestiones, pero también pasa así que con los hombres. Muchos pueden decir, bueno, pero si el hombre tiene que trabajar con sus emociones, tiene que salir, pero regreso a lo mismo. ¿Qué tal si este hombre no tiene las mismas posibilidades económicas que otro para poder realizarlo? Que quizá un hombre tiene que superarse, así como nos mencionaban en características anteriores, que es ambicioso, que debe tener propiedades, debe tener cosas y demás. No todos los hombres pueden hacerlo porque su salario no se los permite. Así que también recordemos eso, que más hombres están trabajando en sí mismos, pero recordemos que esto también depende mucho del nivel socioeconómico. Otra característica, por ejemplo, de los hombres es que muchos ya realizan labores del hogar.
¿no? Que en ocasiones ya es la mujer la que quizás sale a trabajar a otros lados, o que quizá es un padre soltero. Esto últimamente ya se está viendo mucho. Aunque aquí también, así como no me gusta llamar a las madres que maternan son las madres solteras, porque no, el estado civil no condiciona su maternidad. Prefiero llamarles madres autónomas. Lo mismo con los padres, que son padres autónomos, que tanto se dedican a sus hijos como al trabajo, como a las labores del hogar. Ahorita ya es mayormente visto este tipo de personas. Yo, por ejemplo, sigo utilizando el transporte público y cada vez veo más hombres cargando la pañalera, cargando al bebé porque van a dejarlo a la guardería o quizá a la escuela y demás, ¿no? Y es más visible esta paternidad por parte de los hombres. Ya también, ese fue el tercero. El cuarto, quizá, que cada vez más hombres están incursionando en ramas que antes estaban como que más feminizadas. Por ejemplo, carreras como enfermería, como nutrición, como psicología, quizá como gastronomía también, que ya se está incursionando en este tipo de ramas que antes estaban más relacionadas a los cuidados, es decir, a esto femenino. Ese fue el cuarto. Un quinto quizá, por ejemplo, podría llegar a ser que hay hombres, insisto, quizá va a ser otro ejemplo muy burdo, hay hombres que no les gusta el fútbol y prefieren ir a ver presentaciones de ballet, obras de teatro, escribir poesía, ¿no? Que cada vez está más normalizado que hombres también incursionen en estas cuestiones artísticas que estaban más relacionadas con las mujeres. Va cambiando poco a poco, lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, pero créanme que detrás de esos pequeños pasitos que vemos, que estamos viendo que suceden, realmente hay muchísimo trabajo detrás. ¿A qué me refiero con esto? Si antes le decíamos a nuestros papás, oye papá, yo soy hombre, pero quiero ir a clases de ballet, nos metían una tranquiza segura, ¿no? Y es lamentable decir que también mucha de la educación fue a base de golpes. Eh, ¿Y qué pasa si ahorita un niño le dice a sus papás, puede que lo regañen, puede que le digan que no, pero también ya va a haber más familias que le van a decir, bueno, te apoyo, si tengo la posibilidad económica, te apoyo a que estudies ballet, ¿no? Ya no es castigado ni juzgado como antes. Ya hay mayor apertura de las familias para este tipo de temas, para ver que los roles y estereotipos se tienen que abolir definitivamente. ¿Y qué significan las nuevas masculinidades? Aquí, como nos dice, son nuevas formas de ser hombre. Y más que nuevas formas de ser hombre, es cambiar la idea de la masculinidad que tenemos. Estas formas siempre han existido, pero como culturalmente no eran convenientes, pues no las aceptábamos ni las incluíamos en nuestras vidas. Pero claro que las hay. ¿Y esto qué significa? Pues desaprender roles tradicionales. Lo que les dije hace un momento. No hay cosas de mujer como lavar, planchar y cocinar. Hay cosas de seres humanos funcionales. Aquí es esto, desaprender roles tradicionales. Yo como mujer puedo quizá eh, cambiar la llanta del carro, ¿no? Y yo como hombre puedo cocinar el día de hoy mientras mi esposa lava los trastes y mis hijos recogen la mesa, ¿no? Es esta colaboración en equipo, ejercer la paternidad responsable también. Si no son padres de familia, pues bueno, yo como adulto funcional, responsable, independiente, puedo hacer estas labores que no son justamente de mujeres, sino que son de cualquier ser humano. Trabajar por la igualdad de género. Quizá me van a decir, bueno, Corina, en la Constitución y en las leyes ya existe la igualdad. Ok, sí, está por escrito y se ve muy bonito ahí por escrito, pero sabemos que la realidad es otra. Entonces, pues yo si estoy en un trabajo donde quizá hacen menos a la mujer o incluso también se llega a dar esto, que hacen menos a los hombres, pues también hablar acerca de estas inconformidades, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando estudian para ser educadoras de preescolar e incluso lo hablo en femenino porque inconscientemente ya lo traigo. Cuando hay hombres incursionando en este tipo de ramas, sí me he topado con comentarios de es que él, ¿por qué quiere estudiar esto si es hombre? ¿Y qué tiene? No es que seguramente es violador, ¿no? Es tratar de cambiar este tipo de ideas que se tienen sobre los hombres, que sí les gusta el cuidado de las infancias o el cuidado de personas de la tercera edad también, ¿no? O sea, es cambiar estas ideas que tenemos, hablar acerca de esto. Yo sé que en muchas ocasiones los temas llegan a incomodar, pero algo es muy cierto. Si algo te incomoda, háblalo. Solamente así se pueden tener relaciones sanas de cualquier tipo, laborales, familiares, de noviazgo, de pareja, de lo que sea. Y también repensar el significado de masculinidad.
Cuando hablamos de masculinidad, lo pensamos la mayoría de veces como en un inicio, ¿no? Que son fuertes, varoniles, viriles, etcétera. Entonces, ¿realmente eso es la masculinidad o es la idea que me vendieron de la masculinidad? La masculinidad, como se los dije en un inicio, tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad, nosotros somos libres de vivirla como deseemos, siempre y cuando no dañemos los derechos de otras personas. Entonces, si yo puedo vivir mi sexualidad de manera libre, informada y segura, entonces también yo como hombre, yo como mujer, puedo percibir la masculinidad de la manera en la que yo pueda o esté a mi alcance percibirla. Si para mí un hombre no forzosamente tiene que ser fuerte, insensible y varonil, quizá puede ser una persona sensible, que muestre sus emociones, que colabore, ¿no? En otras cuestiones. La masculinidad es el género. Y recordemos, esto va cambiando al tiempo, nivel socioeconómico y lugar en el que vivimos. Aparte, tiene mucho que ver con la generación en la cual estamos. Ahorita las cosas han ido cambiando bastantes. No sé, no es lo mismo ser un hombre aquí en México en pleno 2024 que ser un hombre, por ejemplo, en México en 1810. Claro que ha cambiado bastante, ¿no? Así que recordemos, la masculinidad es modificable, así como este tipo de conductas que van relacionadas a la masculinidad, como la violencia, la jerarquía y la autoridad, también se pueden modificar para tener relaciones más sanas. Y esta comprende aspectos como aceptar la vulnerabilidad. Los hombres son vulnerables no por ser hombres, sino también por ser humanos. Así que tienen emociones que también pueden llegar a ser como tristeza, dolor, nostalgia, entre otras. Aprender a expresar emociones y sentimientos. El poder hablarlos va a ayudar bastante en cualquier situación de sus vidas, ¿no? También aprender a pedir ayuda y apoyo. A veces a los hombres les dijeron, es que tú puedes solo, no debes pedir ayuda, que no vean que no puedes, ¿no? Pero a veces es muy cierto, a veces no se puede y es muy válido y es muy normal pedir ayuda. Aprender métodos para resolver los conflictos que no tengan que ver con la violencia, quizá el diálogo, quizá una mediación, entre otros. Aprender y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente considerados femeninos, como lo que nos mencionaban aquí, mostrar emociones, realizar tareas del hogar, ejercer esta paternidad responsable, estos cuidados a otras personas, ¿no? Porque también es muy claro, no todos los hombres quieren ser papás. Habrá hombres que dicen, yo no quiero tener hijos y me quiero dedicar a cuidar quizá a mis papás, quizá a cuidar mi jardín, quizá a cuidar mi carro, ¿no? Y es muy válido también, es respetar las metas de cada persona, así como se tiene que respetar que una mujer no quiera ser madre, también se tiene que respetar que un hombre no quiera hacerlo, ¿no? Y no decir, ay, es que, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Es que, ¿a quién le vas a enseñar a jugar fútbol entonces? No, también se tiene que respetar si un hombre no desea ser padre en algún momento de su vida. ¿Y qué beneficios trae vivir la masculinidad de otra manera menos violenta? Pues igualdad en las relaciones humanas, lo cual va a hacer que tenga relaciones más sanas, convivencias más sanas, mejores ambientes laborales, sociales, comunitarios, familiares, entre otros. La distribución de las labores, lo cual obviamente disminuye la carga tanto en el trabajo como dentro del hogar. La paternidad responsable, insisto, para quienes desean ser padres, el poder no solamente contribuir con lo económico, sino también con el desarrollo socioemocional de las y los infantes, ¿cierto? El estar presentes en este tipo de cuestiones. A mí me provoca bastante curiosidad. Y no hablo de mucho, cuando entré a trabajar aquí al Convive, hace unos 7 años dando conferencias, citabas a conferencias a padres y madres de familia, como siempre, iban únicamente las mamás, ¿no? Pero era junta de padres de familia, iban únicamente las mamás. Últimamente me refiero a hace unos, como de un año para acá más o menos, citas a junta de padres y madres de familia, porque también utilizamos el desdoblamiento del lenguaje, y afortunadamente ya también acuden padres de familia que están presentes en el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. La redistribución de poder, es decir, que no haya una autoridad fija en la casa, sino que los dos, si afortunadamente están los dos dentro del hogar, papá y mamá, que los dos sean esas autoridades dentro del hogar, que no tenga uno el poder, porque también yo estoy de acuerdo que muchas mujeres decimos esto como amenaza, ¿no? A los hijos de que cuando llegue tu papá vas a ver, cuando llegue tu papá le voy a decir para que te regañe, ¿no? Porque quizá también era una forma de mostrar esa autoridad hacia esa persona, pero ahora con esa redistribución de poder, se sabe que tanto al papá como a la mamá se le tiene que respetar, se le tiene que obedecer, obviamente siempre y cuando sean cuestiones justas.
Y aparte esto va a disminuir la violencia. Y no solamente hablo como mujer de disminuir la violencia en contra de las mujeres, sino incluso la misma violencia entre los hombres, ¿no? Lo que les decía de las riñas, a veces por cuestiones como partidos de fútbol, cuestiones económicas o diferencias de política, de fútbol o de religión, ¿no? Porque esto por lo regular también termina en discusiones, ¿no? O en las típicas conversaciones en Navidad o Año Nuevo por los terrenos de la abuelita, ¿no? Es el diálogo, es realmente hablar acerca de los conflictos para poder llegar a una solución común. Y pues también cómo va a cambiar esto. Pues que ahora van a ser productivos, es decir, que se generen en el ámbito público y que generan ingresos, reconocimiento, poder y estatus al manejar este nuevo esquema de masculinidad. El rol reproductivo, que también es muy importante, la reproducción social y las actividades dirigidas a garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, es decir, la crianza y educación de los hijos y las hijas, el aseo de la casa y el rol de gestión comunitaria, porque no solamente somos seres dentro de la familia o dentro del trabajo, sino vivimos en sociedad, en una comunidad. Y esto es que se hacen en la comunidad, tales como gestiones para obtener servicios de agua potable, de atención primaria a la salud, que asegure la reproducción familiar, porque al ser seres sociales también debemos participar en esas actividades que se realizan dentro del lugar en el que vivimos justamente para lograr esta mejor convivencia y que aparte trae beneficios para nosotros como seres individuales y como seres familiares también. Y que, por ejemplo, para los que son padres o desean ser padres, ¿no? Para ejercer tu paternidad es importante también que te preocupes de tu salud. Esto es muy importante. Hay una cuestión con la masculinidad bastante curiosa. En octubre se sabe que es el mes para la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Y en edificios gubernamentales y demás se pone el moño rosita, ¿no? Como siempre. Pero, ¿qué es lo que está faltando aquí? Muchos hombres quizá no lo saben, quizá algunos sí, pero no lo hablan, quizá habrá quienes sí lo hablen. Los hombres también pueden tener cáncer de mama. Y por ejemplo, en octubre se hace alusión más a la prevención del cáncer de mama en mujeres, pero en los hombres casi no. En los hombres, por lo mismo que se les dijo que tienen que ser fuertes y no mostrar dolor, tristeza y demás, también se les hizo como de manera indirecta esta idea de tú de salud vas a estar bien, no te preocupes, cuando no es así. Hay muy pocos hombres que realmente cada año se hacen estudios de la próstata, por ejemplo, también esto de las glándulas mamarias, porque los hombres también tienen glándulas mamarias y también pueden llegar a tener cáncer. Hay muy pocas revisiones acerca de esto. Apenas se está haciendo concientización para que los hombres realmente hagan reflexión más que nada sobre estos temas y tomen conciencia acerca de esto. De hecho, hay muchos hombres que fallecen porque el cáncer de próstata se los detectan a etapas ya muy tardías. Así que aquí están mis recomendaciones. Cuida tu calidad de vida y la calidad de vida familiar. Cuida tus espacios de diversión personal y los que compartes con tu hija y con tu hijo, porque esto tiene que ser vital para un padre de familia. Actividad física, más que nada, aparte de recreación, sí, para cuidar tu salud. Alimentación saludable, ¿no? Porque en ocasiones también sí se ha llegado a percibir que los hombres, si les dicen, ay, tienes la glucosa alta, se cuidan una semana de no refrescos, como lechuguita, y como también tengo triglicéridos y colesterol alto, no como carne y demás, ¿no? Pero pasa una semana o pasan 15 días y regresan a la misma rutina porque dicen, ay, no pasa nada, ¿no? Y esto yo sí lo veo un poco más inclinado a los hombres que a las mujeres incluso. Cuidar tu descanso y sueño, sí, el no ser adictos al trabajo. A veces muchos decimos, es que yo no trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar. Es que en el trabajo me distraigo. Ok, pero sabemos qué tiempo de calidad queda para nosotros mismos o para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Realmente es eso, es respetar horarios de trabajo, respetar los horarios para nosotros mismos y respetar los horarios para nuestras familias. Dedicar a tu hijo o hija tiempo de calidad, conversar de tus problemas y preocupaciones con tu pareja, familiares, amigos, porque insisto, esto no es únicamente algo de mujeres, es algo que los hombres también tienen que hacer, el conversar, el hablar, el platicar, el comunicarse. Pedir ayuda cuando te sientas en crisis o sobrepasado por alguna situación de estrés. Beber con moderación. En ocasiones sí decimos, ay, bueno, un desestrés, por fin es viernes, por fin es sábado, me voy a echar una cerveza. Y
Y en México tenemos mucho esto, ¿no? Dicen que en México es el país donde tenemos enfermedades que en otro país no tienen, ¿no? Que el mal del puerco, que la venganza de Moctezuma, y, y como vulgarmente se dice que a veces se nos calienta el hocico, ¿no? Que a veces no podemos medir esta manera de beber y estadísticamente en los hombres se ve más que cuando intentan relajarse no se toman una o dos cervezas, sino que beben hasta que realmente terminan ebrios, que realmente tienen algún accidente o provocan algún accidente o comienzan a tener conductas violentas. Obviamente no digo que todos los hombres sean así, pero en ocasiones, y las estadísticas lo mencionan, que es de esta manera en que funciona, ¿no? Y aquí sí lo mencionan, no conduzcas cuando bebas. Eh, Hace mucho tiempo, bueno, todavía se sigue diciendo, los típicos dichos de que mujer al volante, peligro constante, ¿no? Pero también hemos visto las cifras, por ejemplo, de los seguros de carros que mencionan que hay mayor cantidad de hombres teniendo accidentes que mujeres. Y no es porque haya sido que se pasaron un alto, que estaban distraídos, no, sino que la mayoría han sido en estado etílico o bajo la influencia de alguna droga. Así que debemos tener mucho cuidado con este tipo de temas. También evitar el tabaco, ya que afecta a la salud en el largo plazo. Obviamente aquí yo no les puedo decir, no fumes, no tomes, no hagas esto, porque cada uno es responsable de lo que hace, cada uno decide qué es lo que sí quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer, pero recordemos que todo en exageración es malo. Y también acudir a tu consultorio y hacerse un examen de medicina preventiva. Esto es por el bien de ustedes y por el bien también de sus familias, porque hay enfermedades que incluso son hereditarias y debemos tener bastante cuidado con eso. Y recordemos que la prevención siempre va a ser la mejor manera de evitar que pasen cuestiones indeseadas. Y aquí esto es bastante importante. Los hombres en lo individual están haciendo lo mejor posible para ser buenos padres, esposos o compañeros. Sin embargo, la manera en que se les enseñó a ser hombres les dificulta mucho el camino. Aquí de lo que se habla es de desaprender, ¿no? De este tipo de deconstrucción. Nos enseñaron a ser de cierta forma, los enseñaron a ser de esta forma, ¿no? Quizá violentos, fuertes, poco emotivos, pero cuando estamos en esa época de trabajo para cambiar ese modelo de masculinidad que nos enseñaron, sí, quizá vamos a ser atacados, quizá va a doler como cualquier proceso de deconstrucción, pero es necesario si queremos mejorar nuestra vida y la de las personas que queremos y están alrededor de nosotros. ¿Ok? Y ahora sí, recordemos después de todo esto que les dije, nuevamente, ¿qué hombre se ve masculino? Yo insisto, lo son todos, porque es muy cierto, al igual que en las mujeres, todos tenemos cuerpos distintos. Todos estos hombres son diferentes. Uno no es más hombre que otro, uno no es más masculino que otro, porque la masculinidad es completamente distinta. La masculinidad, cada uno de los hombres la va a vivir como deseen vivirla. Aquí lo importante es que no transgredan los derechos de otras personas, no violenten a otras personas. Fuera de eso, pueden vivir su masculinidad como así lo deseen. Pues por mi parte sería todo. Les dejo el teléfono del Convive, que es el 722-214-3913, y el correo que es dirección general convive@gmail.com. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, o se requiere de alguna otra plática o capacitación, pueden llamar o escribir a este correo electrónico. Y saben que, pues sí, atendemos dentro de las escuelas, pero que también se trabaja con esta red, que son instituciones más especializadas en los temas que se requieran, como el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía, entre otros. ¿Ok? Así que no sé si de los que están aquí presentes tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues son bienvenidos. Ok. Si se les va a compartir la presentación, pues si gustan dejar algún correo electrónico o con el enlace que tienen, pues claro, con mucho gusto se las enviamos, pero también sí recordemos que esta información, si pueden replicarla en sus escuelas, sería perfecto, porque la información no sirve de nada si nos la quedamos. Puede haber una persona muy inteligente, con los mejores conocimientos de la vida, pero si esta información no la comparte, de nada sirve, ¿no? Y yo insisto, más que una conferencia, a mí me gusta que sea una plática, porque realmente son temas que nos competen a todos, que necesitamos en nuestras vidas, independientemente de si somos papás, si somos mamás, si somos maestros, nos sirven en la vida diaria y más que nada el hacer esta reflexión, ¿no? Así que sí, si quieren con el enlace, después les comparto la presentación para que ustedes la tengan.
Así que pues por mi parte sería todo, maestras, maestros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y que tengan un excelente martes.